con la imagen, amigo, porfa. Eso. Alguien que me lo lea fuerte el título. No mi nombre. 1, 2, 3. Rompiendo el molde de la escasez. ¿Cuántos de nosotros no hemos luchado o tal vez hoy día están luchando con la escasez? Pero por favor, no solo reduzcas la escasez a la parte económica, a la parte material. Ustedes saben que este año el Señor, el concepto que nos ha dado es el concepto de la prosperidad. Entonces he venido siendo ministrado por el Señor con diferentes temas asociados y en esta ocasión no es la excepción. ¿Por qué? Porque resulta que para poder disfrutar la prosperidad de Dios, esa sana prosperidad, por supuesto que no es automático. Hay que entender varias cosas, hay que modificar cosas. Y muchas veces fíjate que la escasez de pronto no puede estar a lo mejor en tu bolsillo, no puede estar en tu entorno, en tu familia, pero a veces la escasez está en tu mente. Y cuando esa escasez está en la mente, todo lo que tu mente es se traduce a tu manera de vivir, a tu manera de ser. Pero para poder vivir la prosperidad de Dios, tenemos que romper el molde de la escasez. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, por eso que la base bíblica está, dale amigo mío, en 2 de Corintios, un pasaje muy conocido, capítulo 9, vamos a estar leyendo los versos del 6 al 8. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir realmente prosperidad? La prosperidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Creo que son muy pocos los que tal vez no quieren vivir esa prosperidad. Pero sí, yo le he dicho, Señor, tú no tienes problemas con la prosperidad. Porque la Biblia nos habla de la prosperidad, pero obviamente es importante preparar la mente y preparar el corazón para que cuando llegue esa prosperidad no se pierda, la puedas tú disfrutar, pero a la vez también hacer partícipe a otro porque de eso se trata. Vamos a leer entonces el capítulo 9 y los versos del 6 al 8 y vamos a leer la versión LBLA, que es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Puede que a lo mejor tengas una Reina Valera ahí, una NTV, una NBI, no importa. Solamente cambian algunas palabras, pero el sentido y el enfoque es el mismo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Puedes decirle al de al lado, concéntrate, por favor. Concéntrate. Eso. Muy bien. Entonces leemos la palabra del Señor que dice, pero esto digo, ahí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Había ya permanecido él como 1 año y tanto en Corinto y planta una iglesia. Entonces esta es la segunda carta. Había todo un contexto. Estaban ocurriendo cosas, divisiones dentro de la iglesia, a veces abusos y todo eso, y todo ese contexto llevó a Pablo a tener que escribir. Y dentro de esas enseñanzas escribe, por supuesto, también esto que a continuación vamos a leer. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces no escuchamos? La Escritura dice, Dios bendice al dador. No, la Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios, gracias amigo, ese correrle un poquito. Perdón, estoy medio de la garganta complicado. Así que si se me sale un gallito, no se ríen por favor. Vuelvo a leer el 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón,
no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre, siempre todo lo suficiente, me encantó eso, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, qué notable, abundéis para toda buena obra. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, por esta oportunidad de poder, Señor, estar reunido en este lugar. Te damos gloria y honor, alabanza y adoración a ti. Hemos leído tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos una vez más. Ilumina nuestro entendimiento para poder entender esa enseñanza que nos quiere comunicar hoy día. Y que mientras esta palabra va siendo compartida, haz lo que tengas que hacer en medio de nosotros y en nuestros corazones para la gloria de Dios. Amén. Amén. Veo algunas caras nuevas de los chicos del centro y por favor les damos la bienvenida. Sean bienvenidos. 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 Es importante introducir diciendo que este pasaje que estamos leyendo es uno de los pilares fundamentales acerca de la mayordomía bíblica cristiana. Pregunta, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía bíblica básicamente tiene que ver con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y nosotros o los seres humanos solamente somos administradores, o sea, mayordomos. Y Dios, como es el dueño de todo, lo que espera del ser humano es que pueda administrar de manera sabia, de manera fiel, absolutamente todos los recursos que pueden existir. Y tal como decía adelante, no solo finanza, sino también tiempo, sino también talento, también tu cuerpo, también la creación, y así podemos también ampliar diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está trabajando con la vida integral del ser humano. Y cuando nos habla de mayordomía, nos habla de administración, en la Escritura Dios nos está hablando de que debemos reconocer que Él es soberano, de que Él es dueño de todas las cosas. Te pregunto, ¿tú reconoces de que realmente Dios es dueño de todo? Yo sí creo y reconozco que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando estas palabras a la iglesia de Corintio, es importante tener presente que en ningún momento Pablo está hablando de una transacción comercial. No. Lo que Pablo está hablando acá es de un principio de libertad y de confianza que está basado en la generosidad. Diga conmigo, generosidad. Generosidad. Existe una mayordomía bíblica y la mayordomía que no es bíblica. Así como existe la generosidad cristiana, también existe la generosidad que podemos ver en el mundo. Sin embargo, nosotros estamos llamados a administrar, por supuesto, las cosas de Dios, pero a la manera de Dios. Sobre todo, si queremos romper en nuestra mente y en nuestra vida ese molde. El molde de la escasez, porque nunca Dios ha escogido a sus hijos, a sus hijas o a las personas para que vivan de manera limitada o con escasez. El deseo de Dios, que ha creado todas las cosas, es que su gente, sus hijos, los que deciden formar parte de su familia, no les falte nada, al contrario, puedan vivir bendecidos, pero a veces se nos cierra el puño. Y cuando se nos cierra el puño por diferentes razones, no estamos en condiciones de recibir nada porque el puño está cerrado. Pero hoy día, de una u otra manera, lo que el Señor me ha estado ministrando a mi corazón para compartir, debería hacernos abrir
las manos. Porque con manos abiertas se puede recibir lo que Dios quiere entregar. Solamente con manos abiertas. Ahora, mirando un poco el contexto cultural, porque Pablo dice lo que dice, porque hay un contexto, es importante decirles que cuando Pablo comienza a hablar este tema a la iglesia de Corintio, en primer lugar, él estaba haciendo una colecta en Jerusalén hace un rato ya. Llevaba tiempo levantando una colecta, pero ¿para quién era esa colecta? Esa colecta era para los de Jerusalén. A los hermanos de Jerusalén estaban viviendo una hambruna pero tremenda. Estaban viviendo una escasez, una pobreza pero extrema. Sin embargo, Pablo a la iglesia de Corintio, que eran gentiles, es decir, no judíos, les comienza a decir, ¿sabes? Tenemos que, en medio de todo, hay hermanos que la están pasando mal, entonces tenemos que ayudarle. Entonces comenzó a armar una colecta y dentro de esa colecta, ¿cuál era su objetivo? No era simplemente mostrar caridad hacia sus hermanos judaizantes, o sea, no judaizantes, sino de Jerusalén, sino que la idea de Pablo era mostrarles esa unidad política y espiritual, de que somos solo uno en Cristo. Pablo quería hacerle ver a la iglesia de Corintio que los judíos también eran hermanos, que también eran parte del cuerpo. Y si ellos estaban padeciendo algo, había que ayudarlos. Entonces era la motivación que tenía Pablo para comenzar a hacer una colecta, contexto cultural. Otro concepto que está dentro del contexto cultural de por qué Pablo dice lo que dice es el concepto patrón-cliente. Patrón-cliente. ¿Qué es lo que ocurría en ese contexto? Resulta que en el mundo romano la generosidad funcionaba bajo ese sistema, el sistema patrón-cliente, es decir, si había alguien que tenía dinero y de pronto le donaba o te donaba algo, de una u otra manera, ese beneficio a mí me llevaba a mí a tener que, de una u otra manera, rendirle algún homenaje, no sé, levantar su nombre, me hacía deudor de él, me hacía un servidor de él, o estaba obligado a devolverle favor. Y eso estaba en la cultura que Pablo está en este caso viviendo y experimentando y se está desarrollando en la iglesia de Corintio. El concepto de patrón-cliente, o sea, el rico le daba al pobre, pero el pobre de una u otra manera estaba obligado a devolver favor. ¿Por qué? Porque lo estaban ayudando. Otro de los conceptos que estaba también ahí en el contexto de Corintio, también sucediendo cuando se está formando la iglesia y Pablo le está hablando estas palabras que ustedes están viendo ahí en la pantalla, es el hecho de que Corintio había tenido, digamos, un renacer, porque por los romanos la destruyeron, pero a la vez también la volvieron a reconstruir. Y si ustedes leen después un poco de historia de dónde se encontraba Corintio, se van a dar cuenta de que realmente era una ciudad portuaria cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que resulta que donde estaba ubicado Corintio era como un puente entre mares. Entonces todas las embarcaciones tenían que pasar por Corintio, sí o sí debían pasar. Entonces era cosmopolita, ¿por qué? Porque se daba una diversidad de razas, de nacionalidades. Es como lo que de una u otra manera Chile se ha estado convirtiendo estos últimos años, que no solamente habemos chilenos, sino también peruanos, bolivianos y otras personas, venezolanos. Aquí tenemos un venezolano también entre nosotros, un amigo. Entonces nos damos cuenta que todas esas costumbres, toda de pronto ese modo de vivir se estaba mezclando. Entonces Corintio, después de ser reconstruido, también tiene esa riqueza portuaria cosmopolita, y resulta que
hubo gente que comenzó a hacerse rica. Hubo gente que eran simples comerciantes, pero cuando los romanos comenzaron a reconstruir lo que habían destruido, cuando lo conquistaron, entonces resulta que hubo gente que comenzó a hacerse rica, pero la motivación de hacerse rica era ostentar y era competir. O sea, malas motivaciones. Solamente buscaban un estatus, solo buscaban presumir lo que tenían. Y en medio de ese contexto se encontraba levantándose la iglesia de Corintio. Así como también vale decir como contexto cultural en Corintio, es tener presente que Corintio también era una sociedad de campo, de agricultura, agraria. Por eso es que, si bien es cierto, Corintio llegó a ser una ciudad muy comerciante, estratégicamente ubicada, pero fíjense que la base de todo digamos, de toda la riqueza que tenía o que se encontraba en Corintio o alrededor, era agrícola. Era agrícola, o sea, la base de la economía antigua era la agricultura. Era la agricultura, sin embargo, también estaba este comercio. Entonces, fíjense, hay una colecta, hay un sistema patrón-cliente. Hay gente que había comenzado a llenarse de plata, había comenzado, ahí le vienen los negocios, que querían ostentar, estaban compitiendo. Estaba el comercio para allá y para acá. Y en medio de todo ese contexto, había gente pobre, estaban los pudientes, había pobreza, habían crisis. Y en medio de todo eso, Pablo enseña esto. Y Pablo enseña esto, ¿por qué? Porque él quiere enseñarle a la gente a ser generosa. Pero la generosidad desde el aspecto bíblico. Por eso es que la propuesta, dale amigo, el tema de hoy es: Dios busca personas que reflejen su carácter generoso y sirvan de ejemplo en generosidad. O sea, Dios es generoso. ¿Sí? Dios es generoso. ¿Cómo lo podemos ver? Nos dio todo lo que tenía y lo mejor que tenía. ¿Quién era? Jesús. Nos dio todo lo que tenía y lo mejor que tenía, su Hijo. Dios es generoso en su carácter. Y Él desea que la gente que obedece, la gente que está en su reino, también refleje su carácter, siga su ejemplo de generosidad. Este es el tema que vamos a tratar. Pero ¿cuál es la propuesta que tengo hoy día para ustedes? Es: la generosidad cristiana en ningún momento es una resta. La generosidad cristiana en ningún momento es una pérdida para quien la ejerce, sino una inversión espiritual. La generosidad es una inversión espiritual que nace de un corazón alegre que descansa ¿en qué? En la soberanía de Dios, porque dijimos al principio, hablamos acerca de la mayordomía bíblica. La mayordomía bíblica nos enseña: Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, solamente nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. Hoy día podemos tener, mañana se nos va todo. Las noticias nos han mostrado desgraciadamente situaciones así. Los incendios que han estado ocurriendo, que lamentablemente han estado viviendo las personas, son un ejemplo de que hoy día puedes tener algo y mañana no lo tienes. Sin embargo, hacemos bien en considerar la mayordomía de Dios, el reconocimiento de Dios en nuestra vida de que Él es el dueño de todo, porque cuando nosotros somos solamente administradores, pero al estilo de Dios, con el carácter de Dios, entonces Él se compromete a guardar lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú estás también siendo generoso, lo estás representando a Él, estás siguiendo su ejemplo. Entonces Dios dice: vamos a guardarle a mi hijo, hay que proteger a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué? Para que siga haciendo su obra. Por lo tanto, hoy día, para poder entender cómo pasar de una mentalidad de escasez a una vida de abundancia generosa, según lo que nos muestra la Escritura, vamos a considerar 3 ejes fundamentales que están asociados a la generosidad, según lo que yo veo acá en este texto en Pablo. Y para que sea fácil de entender, te voy a hablar de las 3 P.
Las 3 P de la generosidad. No se te puede olvidar. Las 3 P de la generosidad. Las 3 P de la generosidad. La primera P tiene que ver con proporción. Proporción. ¿Y qué dice el texto? Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a cosechar. Y el que siembra abundantemente también va a segar. ¿Se dan cuenta que Pablo tiene conciencia de su entorno, de la cultura agraria, de la agricultura, del campo que había a su alrededor? Que aquí, para poder enseñar y empezar a hablar de la generosidad, la iglesia comienza a usar una metáfora que tiene relación con lo que está en su entorno, que es la semilla, que es la tierra, que es la agricultura. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda entender la enseñanza que él quiere entregar. Entonces, Pablo está usando esta metáfora y lo que quiere en el fondo decir es que el agricultor no pierde la semilla cuando la lanza a la tierra. La semilla se pudre cuando queda en el saco. La semilla se va a podrir cuando queda en el saco, pero se multiplica cuando la lanzas a la tierra, porque ahí se multiplica, ahí puede generar esa abundancia. O sea, Pablo está hablando de inversión. Pablo está enseñando de inversión y está hablando de la semilla, es decir, el que siembra con mezquindad, en el fondo lo que está limitando es su propia bendición. El que es mezquino va a tener cosecha de mezquino. O sea, limita su propia bendición. ¿Por qué? Porque Pablo está dejando establecido un principio importante, el principio de proporción. Es decir, la cantidad y la calidad de la cosecha están determinadas por la siembra. ¡Qué sencillo! La cantidad de lo que tú vas a recibir es según la siembra. Lo que tú siembras vas a tener como cosecha. Si somos mezquinos, estamos limitando la cosecha. La estamos limitando. Entonces, la generosidad requiere visión. Y que tengamos visión de creer de que aunque tú no estás viendo la cosecha, pero tú sabes quién va a dar la cosecha. Tú sabes en quién estás, en este caso, confiando. Es decir, en lugar de mirar lo que puede salir de tu mano, en lugar de mirar lo que puede salir de ti, es seguir poniendo los ojos en quien provee esa semilla y en quien la va a hacer multiplicar, porque estás reconociendo que Él es soberano, que Él es dueño, que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces te das cuenta que a veces es súper sencillo de entender o de escuchar. A veces es difícil de aplicar. Pero necesitamos romper ese molde de la escasez, entonces es necesario poder considerar esto. O sea, Dios es aquel que puede hacer crecer lo que tú y yo sembramos, lo que tú y yo lanzamos. Independiente de que no veamos dónde lo estamos lanzando, pero el hecho de que de lo que tienes bendigas a otro, ya está. Y les vuelvo a decir, no estoy hablando solo de finanzas. Ojo, sería una ofensa a Dios si solamente reduzco la generosidad a finanza. Sería una ofensa a Dios. Talento, dones, tiempo, cuerpo, creación, generosidad íntegra. Lo que invertimos en el reino regresa a nosotros. La Escritura dice, todo lo que invertimos en el reino va a regresar. Por lo tanto, al final somos nosotros los que determinamos el nivel de bendición que puede regresar a nuestra vida. Sembremos tiempo, sembremos talento, sembremos dones, sembremos dinero, sembremos lo que sembremos. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios ha establecido. Entonces, la pregunta que en esta hora podemos hacer para
ponerle un espejo a nuestro corazón y podamos reflexionar es en qué área de nuestra vida estamos sembrando escasamente. ¿En qué área de nuestra vida estamos sembrando escasamente y por qué tienes miedo? Porque tienes miedo de que no te alcance. Porque tienes miedo de que no termines el mes. ¿En qué área de nuestra vida? Reflexión. Si mi generosidad, si mis actos de generosidad, todo lo que hago, ya sea en tiempo, talento, dinero, lo que ofrezco, estos actos de generosidad fueran una semilla, si fueran una semilla, lo que estoy sembrando, ¿qué futuro puedo esperar para mí como también para mi familia? Si estoy teniendo semilla, llámale lo que quiera, no sé, estoy invirtiendo el tiempo, estoy sirviendo, estoy donando, estoy diezmando, estoy ofrendando, llámale como tú quieras a esa semilla. ¿Cómo la estás usando hoy? ¿Qué futuro es lo que me espera? A mí y a mi vida familiar. Pregunta reflexiva. ¿Logro ver mi ofrenda hoy día, sea tiempo, sea talento, sea dinero? ¿Logro ver hoy día mi ofrenda como una inversión en el reino o simplemente lo veo como un gasto mensual, un gasto diario, como un gasto que me cuesta vivir y experimentar? Son preguntas. ¿Por qué? Porque es importante en la generosidad considerar la proporción. No es solamente cuánto, sino también la calidad de lo que sembramos. Porque el que lo hace escasamente, la cosecha es escasa. El que es generoso, la cosecha también es generosa. Así de simple. Ese es el primer eje de la generosidad. Proporción. Vamos a la segunda P. Y la segunda P, amigo, es propósito. La segunda P de la generosidad es propósito. Veamos qué dice el verso 7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Pablo aquí nos está o le está enseñando a la iglesia de Corintio, pero también en esta noche nos está enseñando a nosotros o a aquellos que quieren romper el molde de la escasez, nos está hablando de algunos filtros que debemos considerar a la hora de dar. A la hora de dar a otros o a la hora de dar al reino, hay unos filtros que Pablo en este verso dice o expresa. Primero dice que considera cuál es tu motivación. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la disposición de tu corazón para dar? ¿Cuál? Evalúalo, filtra antes de dar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué vas a dar? ¿Qué te motiva a dar? ¿Qué actitud tienes para dar? ¿Para qué? Para que pueda existir una decisión consciente. Porque a veces podemos dar, pero resulta que nos duele dar. O lo hacemos por obligación. O a veces lo hacemos por presión. Y así nos sirve. Entonces Pablo está hablando acá de los filtros que debemos considerar a la hora de dar. Y lo primero es considera la decisión que sea consciente. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la disposición que tiene tu corazón? ¿Cuál es la actitud que tienes en tu vida? Y después también Pablo enseña y le dice, mira, si lo vas a hacer, que no sea con tristeza, que no sea por obligación, que no sea de mala gana, porque si
vas a ser generoso. De esa manera no sirve de nada. Recuerda que Dios está mirando el corazón. Dios está mirando nuestro corazón. Y también lo otro que Pablo enseña dentro del filtro es que no lo hagas por manipulación, como ocurría en la cultura, patrón-cliente. No lo hagas después para que esa persona se sienta como en deuda contigo, se sienta como comprometida a concederte o a tener que cederte algunos favores. ¿Por qué? Porque tú estás donando y de una u otra manera le estás tirando ¿cómo se dice la palabra? Esa indirecta. Le estás tirando esa indirecta con la actitud que estás usando. O sea, que no sea por presión externa, que no sea por manipulación, ¿cierto? No, aquí no, aquí no. Que no sea por manipulación. Entonces, básicamente aquí en este punto, en la segunda P de la generosidad, del propósito, Pablo lo que quiere enseñar es que el cuánto vas a dar, sea de tiempo, de don, de talento, de dinero, es importante el cuánto, pero el cómo es vital para Dios. El cuánto es importante, pero es vital el cómo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te motiva? ¿Por qué razón lo estás haciendo? O sea, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando tu dinero, Dios está buscando tu alegría. ¿Se entiende? Dios está buscando tu alegría, mi alegría, no tu dinero, porque Él dice que ama al dador alegre. O sea, está observando qué es lo que motiva a tu corazón a hacer lo que haces. ¿Qué es lo que lo motiva? Entonces, acá nos está enseñando lo importante que es que cuando tú lo haces con alegría, de una u otra manera estamos enseñando o señalando de que estamos confiando en Dios. Yo voy a dar con alegría porque reconozco que Dios es el dueño de todo y Él está viendo que en mi corazón hay alegría, estoy creyendo, estoy confiando. Entonces al final Dios hace uso de su ley y su ley dice: el que siembra escaso, cosecha escaso, pero el que siembra con generosidad, cosecha en abundancia. Punto final. Punto final. Entonces es importante cuál es el propósito con el cual tú haces lo que haces. La actitud detrás de nuestros actos es totalmente importante. ¿Qué es lo que te motiva? Porque de pronto tú puedes estar haciendo algo y por mucho que yo pase aquí, por mucho que yo les esté predicando, pero si en mi interior Dios lo está viendo como, pucha, de nuevo ya les voy a tener que predicar a estos cabros. De nuevo tengo que compartirle una enseñanza, me cargan entregar conocimientos, de nuevo. Ustedes no están viendo eso, pero Dios sí lo está viendo. Y es Dios el que después recompensa. Y si está viendo esa actitud de tristeza, esa actitud, en el fondo el que voy a perder es solamente yo. Por eso es el propósito, la P de propósito. Es importante también en el acto de generosidad, porque no se trata solo de dar, sino de cómo lo hacemos. ¿Cómo lo estás haciendo? No se trata solo de, como decimos, no se trata solo de servir, sino de cómo estás sirviendo, con qué corazón estás sirviendo, porque de pronto puedes servir, pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque el servicio debiera ser básicamente el resultado de tu búsqueda, de nuestra búsqueda, de la intimidad. Y eso, lo creas o no, se nota. Cuando hay gente que tiene intimidad con Dios, eso se percibe. Por eso, hagamos algunas preguntas reflexivas, un espejo al corazón en esta hora, considerando el propósito, las motivaciones, el por qué hacemos lo que hacemos,
considerando y teniendo presente de que el cuánto es importante, pero el cómo también es vital, porque Dios lo está viendo a la hora de nosotros ser generosos. Entonces, preguntémonos, cuando nosotros estamos dando, ¿realmente lo estás haciendo por un sentimiento de culpa o porque realmente estás consciente y lo estás haciendo como respuesta a un agradecimiento de Dios? Realmente, Dios, tú me has dado salud, tú me has dado trabajo, tú me has abierto las puertas, me has bendecido, y la verdad que lo que estoy haciendo yo, la generosidad de mi tiempo, de compartir el talento, de invertir en la iglesia, de compartir una enseñanza, de hablar de estos principios del reino, lo hago como respuesta a ese agradecimiento a Dios. ¿Es por agradecimiento o por sentimiento de culpa que damos? Es una pregunta reflexiva válida que podemos hacernos hoy día. Así como también considerar cuando damos, ¿realmente es una respuesta a una disposición de un corazón generoso o simplemente estoy dando de manera impulsiva a Dios según lo que en el momento me sobre? En el momento lo que me sobre, estoy siendo impulsivo a la hora de tener que aplicar un acto de generosidad. ¿Qué es lo que me está motivando? La disposición de mi corazón a ser generoso y a dar con alegría. ¿O realmente lo estoy haciendo porque es lo que me sobra, es lo que tengo, es lo que hay? Total, Dios sabe que yo... Es una pregunta reflexiva válida también. Asimismo también tener presente, si no estamos siendo generosos, ¿qué es lo que impide que yo sea generoso desde este aspecto bíblico? ¿Es mi apego a lo material? ¿Es mi obsesión por lo material? ¿O realmente me está faltando confianza en la soberanía de Dios? ¿Por qué no soy generoso o generosa? ¿Por qué no actúo de esa manera? ¿Por qué mejor cuando esté mejor la cosa? Cuando mejor se alinee todo y cuando haya abundancia en todo sentido, ahí vamos a dar. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Será por alguna obsesión a lo material? ¿Una falta de confianza en la soberanía de Dios? ¿Qué es? Creo que hacemos bien en reflexionar. Son preguntas reflexivas. Estas preguntas son espejo a nuestro corazón para que cada uno de nosotros hagamos nuestra propia reflexión, considerando ¿qué cosa? De que el deseo de Dios es que tú y yo rompamos el molde de la escasez, porque la escasez nunca ha sido amiga de Dios. La abundancia es amiga de Dios. La prosperidad viene de Dios. Es eso. Y el deseo de Dios es prosperar. Pero a veces en nuestra mente, en nuestra vida, no estamos preparados para la bendición. No estamos preparados para esa cosecha. Y por último, la última P es la P de la provisión. La primera P es, ya se le olvidó. Proporción, propósito, provisión. Repitan conmigo de nuevo. Proporción, propósito, provisión. La proporción tiene que ver con la semilla. El propósito tiene que ver con el corazón. Vamos a ver la provisión. ¿Qué dice el texto? En el verso 8. Esta parte del texto es extraordinaria. Y Dios puede hacer, o sea, parte de una manera extraordinaria. Si tú lees, si no me equivoco, la Reina Valera dice, y Dios es poderoso. ¿Sí? ¿Así dice? O sea, ahí te está
Pablo le está haciendo ver a la iglesia algo pero extraordinario. O sea, Dios es poderoso. Había una cultura que hablaba de que los patrones se hacían ricos. Habían unos comerciantes que estaban haciéndose ricos según el negocio que estaban teniendo, pero solamente era para ostentar, solamente era para competir. Pero Pablo, en medio de esa cultura, les dice, ¿saben? Yo les tengo una buena noticia. El Dios que yo creo, el Dios que yo sirvo, es poderoso. Él puede, y aquí me gusta porque dice, y Dios puede hacer. O sea, Dios puede hacer lo que sea. Nadie lo limita. Y dice el texto, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre, no solo algunos días, no solo el fin de mes, no los primeros 10 días después no, siempre, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Este es uno de los versos más poderosos que hay en la Escritura relacionados con la gracia. Porque Dios puede hacer que su gracia abunde. ¿Y qué es gracia? Su favor. Y cuando tú cuentas con el favor de Dios, no existe persona que te pueda maldecir y te pueda limitar. Se pueden poner de acuerdo todos los brujos, los más poderosos que pueden haber en San Vicente, en tu contra y no te van a afectar. ¿Por qué? Porque cuando Dios, el Dios poderoso, el Dios de la abundancia, declara algo, suelta una palabra sobre tu vida y mi vida, no hay quien lo pueda detener, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano, porque Dios es el Dios de toda gracia y Él hace que abunde esa gracia para con el que cree. Para con el que cree. Por eso es que este texto es uno de los textos más poderosos acerca de la gracia abundante. Pero ojo, el objetivo de la abundancia de Dios nunca ha sido acumular. El objetivo de la gracia de Dios es siempre tener todo lo suficiente para toda buena obra. ¿Cierto? A veces pensamos nosotros que la abundancia, la prosperidad, me está yendo bien en todas las áreas, me está yendo bien. Pero a veces pensamos que eso es para nosotros nomás. Y somos nosotros los que mismos estamos cortando la mano, como se dice. Somos nosotros mismos por falta de sabiduría, por falta de dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está observando cómo tú y yo, siendo administradores, solo mayordomos, porque Él es soberano, porque Él es dueño de todo, cómo estás administrando todas las cosas que son de Él. Entonces al final nunca la abundancia de Dios fue solamente para acumular, solamente para que tú la disfrutes. Al contrario, dice ahí, tener siempre lo suficiente, pero para toda buena obra. Y toda buena obra es toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Nómbrame una buena obra. Podría ser amar al enemigo. ¿Sí? ¿Ya? ¿De qué manera? Por ejemplo. ¿Ya? De repente, en lugar de maldecir a otro, es animarlo. De repente, ¿cierto? Pero también es válido, por ejemplo, si encuentras alguno de los chicos que un día amaneció mal. Ser generoso es, estás viviendo, es tu día, lamento que haya amanecido. O acercarme a él y decirle, ¿sabes? Quiero animarte, hoy día amaneciste mal, pero recuerda de que hay un Dios Dios del día, y que te da la fuerza para también cambiar tu estado, tu condición. Confía, no estás solo, aquí estoy. ¿Me permites orar? Te animo, ánimo, levántate, no estás solo. Ser generoso. Ser generoso. ¿Es una buena obra? Es una buena obra. Invertir en el reino. Por ejemplo, nosotros estamos mirando pueblo de indio.
para levantar una iglesia, para levantar un templo, un auditorio, mejor dicho. Va a llegar en algún momento que quizás no sé cuál va a ser la forma en que vamos a levantar eso. Y ahí quizás probablemente se requiera de la generosidad nuestra, de cada uno de nosotros, del que quiera, porque no es obligación. ¿Es una buena obra? Levantar un auditorio en Pueblo de Indio es una buena obra. Entonces te das cuenta de que Dios está dispuesto a darte todo lo suficiente para toda buena obra, pero a veces nosotros la buena obra solamente la cerramos a nuestras obras y no hacemos partícipe a otros. Se cierra la buena obra a nosotros. Entonces somos nosotros mismos los que limitamos la bendición de Dios. Entonces, cuando Dios te bendice, Dios también se compromete a ayudarte y a cuidarte lo que te está dando, porque está viniendo de Él. Pero cuando de pronto solamente para algunas cosas involucras a Dios, entonces ¿quién se va a hacer cargo de aquello de lo cual a Dios no estás haciendo partícipe? ¿Quién te lo va a proteger? ¿Quién te lo va a cuidar? Cuando es toda buena obra, dice la Escritura. Toda buena obra. O sea, Dios es la fuente que realmente garantiza que nunca va a faltar para hacer el bien. Cuando tú determines hacer el bien, confía, actúa. No diga, no, es que cuando tenga, no es que cuando vea la oportunidad, no es que cuando se alineen los astros, no, cuando esté en mejor condición, ahí voy a hacer. No, con lo que tienes, con lo que ya tienes en tu vida, con el tiempo que tienes, con todo lo que Dios ya te ha dado hoy día. Sé generoso, busca ser generoso con los demás y Dios va a ver esa semilla y Dios la va a bendecir, porque Dios va a garantizar que nunca va a faltar para aquel que hace el bien. Y es súper importante ver este verso 8, ¿por qué? Porque cuando menciona toda gracia y todo lo suficiente, vuelvo a decir, no solo está hablando de dinero, está hablando también de tiempo, está hablando de paciencia, está hablando de talento, está hablando de amor, como dijeron delante. Te das cuenta que Dios trabaja de manera integral, pero a veces pensamos que no, ser generoso no. Yo doy una ofrenda, doy eso y ahí se termina mi bondad. No importando si después estáis maldiciendo, no importando si no tenéis paciencia, no importando si no demostráis el amor. Cuando realmente Dios está viendo todo, porque Él está mirando nuestra motivación. Dios está observando nuestro corazón. Entonces, gente bella, nuestra generosidad no puede depender de nuestros ahorros. Nuestra generosidad debe depender de la capacidad que Dios tiene para bendecir. Nuestra generosidad debe depender del Dios que no va a permitir que te falte para que puedas seguir bendiciendo. Dios es el que te va siempre a reponer. Cuando vea vacío, es como cuando los reponedores en el supermercado, hay algunos reponedores que los dejan fijos en los supermercados, ya se está acabando un producto, ya hay que reponer, porque puede venir el jefe, se da cuenta que no estoy reponiendo el producto y eso obviamente atenta contra mi función, contra mi responsabilidad. Entonces, ¿quién? El mismo reponedor va a poner. Cuando tú eres generoso y Dios está viendo que eres generoso en las distintas áreas, Dios mismo te va a reponer para que sigas siendo generoso o generosa. ¿Por qué? Porque como dice el texto, siempre va a tener todo lo suficiente para que puedas seguir siendo generoso en toda buena obra. En toda buena obra. Entonces, al practicar la generosidad, realmente estamos confiando de que Dios proveerá, de que Dios va a proveer, de que Dios sí es el que bendice, de que Dios sí es el que equipa. Entonces, reflexionemos en esta hora con la siguiente pregunta. Ya voy cerrando. ¿Realmente crees que Dios tiene el poder de hacer que abunde toda gracia? ¿Realmente crees? Fantástico.
Entonces, cuando tú crees que Dios sí puede proveer abundancia, entonces no podemos vivir bajo el estrés de la escasez. No podemos vivir bajo el estrés de que, es que no tengo, no, es que no tengo, no puedo, es que no tengo tiempo, es que me veo limitado, ¿qué pasa si falta? Cuando tú realmente crees que Dios puede hacer que abunde su favor, entonces tú simplemente vas a ser un dador alegre. Simplemente tú vas a actuar. Simplemente te vas a mover, simplemente vas a practicar la generosidad. Reconozco que el propósito de la abundancia de Dios solamente no es para mi comodidad, sino también para toda buena obra. Estoy reconociendo que esa abundancia de Dios no es solamente para mi comodidad, para mi estabilidad, para mi contexto, para mi familia, sino para toda buena obra. Hay que reflexionar. ¿Cuál es el suficiente que Dios ya me dio, pero que todavía no estoy mostrando gratitud? ¿Cuál es ese suficiente que ya hoy día Dios te dio, por el cual todavía yo no he mostrado gratitud o generosidad? Entonces, tenemos estos tres ejes fundamentales de la generosidad. La primera P, proporción. La segunda, y la tercera, la primera tiene que ver con la semilla. La segunda tiene que ver con el corazón. Y la tercera tiene que ver con la fuente. ¿Cuál es la fuente de tu provisión? Pero a veces en la práctica no está de todo claro. Porque a veces pensamos que es mi jefe, mi proveedor. Es mi banco, mi proveedor. Y no es Dios, mi proveedor. Entonces, debemos reflexionar. Porque Dios quiere que rompamos el molde de la escasez, porque Él quiere que vivamos bendecidos. Y mira, a modo de resumen te comparto un esquema, si quieres le sacas foto, qué sé yo, Pepito. Este esquema, si no me entendiste nada del otro, por favor, quédate con este esquema. Mira, mayordomía bíblica, generosidad cristiana. Digo generosidad cristiana porque puede existir la generosidad del mundo. Aquí me pongo. Mayordomía bíblica, generosidad cristiana. Las 3 P de la generosidad. Proporción, propósito, provisión. En proporción, la generosidad no es lo que pierde, es lo que siembras. La generosidad no es lo que resta, lo que tú crees que te va a restar. No, es lo que estás dispuesto a sembrar. Propósito, como dije delante, Dios no busca tu billetera. Dios está buscando tu alegría. Dios está buscando tu alegría. Dios quiere que tú adentro estés bien, estés sano, estés sana. ¿Para qué? Para disfrutarlo de Él. Para eso hay que revisar propósito. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la actitud? Soy generoso, pero ¿con qué actitud? ¿Para que después se sientan comprometidos conmigo o para que me devuelvan favor? ¿O realmente porque he aprendido esa generosidad de Dios y doy? Provisión. Tu escasez termina donde comienza tu confianza en la gracia. ¿Se entiende? O sea, a veces vivimos escasez porque no confiamos en que Dios puede abundar en gracia en mi vida. Y en lo práctico no lo creemos.
A veces decimos, no, sí, lo entiendo, lo oro y me pego las mejores oraciones, boto así un vaso de lágrimas, Señor, estoy humillado, creo en tu abundancia, pero en lo práctico, nada. Entonces tiene que ver con nuestra vida diaria. Confiemos en la provisión. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Ahora, un resumen, vendría siendo un resumen de todo lo que les he dicho, es, miren este campo, el trigo. Bueno, el trigo era algo importante en los tiempos bíblicos. ¿Quién da la semilla? Dios. Dios es el que provee. Pero de nosotros es humano la proporción y el propósito. ¿Cuánto vas a dar y cómo vas a dar? Es del hombre. Y dependiendo de eso, de lo que Dios te da, de lo que estás considerando y de qué te está motivando a dar y cuánto estás dando, si escaso o en abundancia, es la cosecha que vas a tener. O sea, depende de nosotros la abundancia que pueda venir a nosotros. Depende absolutamente de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mayordomos del Señor. Nosotros somos los mayordomos del Señor. Las manos que están abiertas siempre estarán abiertas también para recibir. Las manos que están abiertas para dar siempre estarán abiertas para recibir. Porque Dios está observando aquello. Necesitamos romper hoy día el molde de la escasez. Necesitamos vivir a Dios en cada una de nuestras áreas, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de abundancia para toda buena obra, amigos, para toda buena obra. Y esa buena obra no solamente puede ser una área de tu vida, toda buena obra. O sea, Dios me va a bendecir a mí, porque a través de mí quiere bendecir a otros. Y eso es tremendo. Me parece totalmente tremendo. Entonces, no damos para que Dios nos bendiga, al contrario, damos porque ya nos bendijo. No vamos a seguir dando para que Dios me bendiga. No, yo quiero caminar como bendecido, por eso doy. Yo creo que soy bendecido, por eso voy a dar. Por eso voy a dar. La pregunta es, ¿quieres romper ese molde? ¿Quieres romper el molde de la escasez? Creo que hoy día necesitamos romper el molde de la escasez, pero principalmente en nuestra mente. Principalmente en nuestra mente. Porque nuestra mente a veces es escasa. Y cuando la mente es escasa, no puedes vivir la generosidad abundante. Quiero invitar a los chicos de la alabanza mientras tú te pones de pie. ¿Para qué? Para que podamos decirle, es Él, sí, es Él. Lo vale todo. Lo vale todo de gastarse por Él, lo vale todo de gastarse por Dios, lo vale todo servir a Dios, lo vale todo invertir en lo espiritual, invertir en el reino, lo vale absolutamente todo, lo vale absolutamente todo. Sí, es Él. Si tú tienes a Dios, realmente lo tienes todo. Si tú tienes a Dios, realmente tienes la vida, y esa vida abundante es Dios. La generosidad no es lo que pierdes, la generosidad es lo que siembras. Recuerda que Dios da la semilla, y el que te da la semilla está observando cómo lo estás haciendo, cuál es tu actitud, cuál es tu motivación, qué es lo que te motiva, cuál es la actitud correcta. Pero el deseo de Dios es que su iglesia viva bendecida, en abundancia, no en escasez, porque la necesidad es mucha. La necesidad es mucha, pero necesitamos romper hoy día ese esquema.
Oremos. Oremos. Pidámosle a Dios que nos muestre qué hay hoy en mis manos, qué tú ya tienes en tu vida. Y dile: Dios, quiero dar, pero dar con alegría y con generosidad. Porque el primero que mostró generosidad fue Dios cuando dio a su Hijo por la humanidad. Dios fue generoso porque lo dio todo y dio lo mejor a su Hijo. Y hoy día está esperando que su iglesia también lo refleje en eso. No vivamos en escasez, vivamos en abundancia, vivamos la prosperidad de Dios para toda buena obra. Amén.